Elecciones en Extremadura, análisis en frío, ¿vale? Este es mi análisis. Estamos hablando de unas elecciones que se han producido el 21 de diciembre de 2025, en plena época navideña, en plena Navidad, como decía el imputado Gallardo. ¿Qué nos ha deparado estas elecciones? ¿Qué podemos analizar ya en frío, ¿no? Después de más de 48 horas del resultado electoral, pues podemos sacar diversas conclusiones. La primera, vamos a hablar de cómo ha quedado el Parlamento extremeño, esos 65 diputados que se reparten de la siguiente manera. Tenemos a María Guardiola que por cierto, Guardiola, apellido característico para una comunidad como Extremadura. De 28 a 29, un diputado de más. El imputado Gallardo, de 28 a 18. Vox, de 5 a 11. Y Unidas por Extremadura, de 4 a 7. Aquí la lectura es la siguiente. María Guardiola no ha sido capaz de canalizar el descontento que hay con la gestión nacional. Porque nos guste más o nos guste menos, me diréis, no, es que son elecciones en Extremadura, son autonómicas, ya, pero siempre hay unos tintes nacionales, siempre se nacionalizan las campañas autonómicas, porque teniendo en cuenta el impacto que está teniendo Pedro Sánchez en la opinión pública, pues la nacionalización de las campañas autonómicas es prácticamente inevitable. Pues ha sido incapaz de canalizar este descontento. Es la persona que ahora mismo está gobernando Extremadura desde hace 2 años, que por cierto fue la que lideró el cambio político que llevó Extremadura después de años de PSOE, de la PSOE. ¿Qué tenemos como resultado? Solo un diputado de más. Mientras tanto, vemos como el imputado Gallardo, un candidato invotable incluso para muchos socialistas y también para más allá de la izquierda del Partido Socialista, que no han decidido votar voto útil a favor de Gallardo, sino que han preferido quedarse en su casa o en su defecto votar a Unidas por Extremadura, y también creo que algún voto se habrá colado a Vox. Y diréis, ¿pasar del PSOE a Vox? Sí, pasar del PSOE a Vox, porque hay personas que ya no hablan de socialdemocracia sí, socialdemocracia no. Cuando el debate es inmigración sí, inmigración no, y vemos como Vox, por ejemplo, ha ganado en un municipio sacando 25 puntos más que hace 2 años. Por cierto, el municipio con más inmigrantes marroquíes en Extremadura, ¿vale? Estamos hablando de un 30% de inmigración. Y Vox ha ganado. O cuando vemos, por ejemplo, como en Badajoz, la ciudad más poblada de Extremadura, Badajoz, Vox se convierte en la segunda fuerza en estas elecciones autonómicas, pues hombre, seguramente algún voto del Partido Socialista se habrá llevado. Quizá no sea la inmensa mayoría, ni mucho menos, pero algún voto se habrá llevado, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Y veremos a ver si el Partido Socialista algún día, en materia de inmigración, ya no digo en materia LGTBI, feminismo, cambio climático, ahí ya lo veo mucho más lejano que el Partido Socialista pueda cambiar de posturas. Pero a nivel de inmigración, veremos si en el corto plazo, y corto plazo aquí estamos hablando de 1, 2, 3 años a lo más tardar, ¿vale? Veremos a ver si en materia de inmigración empiezan a haber ligeros desvíos hacia las tesis de Vox, hacia las tesis que abandera Vox en postura con inmigración, que por cierto Gabriel Rufián ya dejó un desliz. Gabriel Rufián hace un par de semanas ya dejó un desliz y hay que tenerlo en cuenta. Veremos a ver si el resto de la izquierda, incluido la PSOE, le sigue o no. Pues vemos como Gallardo se convierte en el peor candidato que ha pasado por Extremadura, un candidato sanchista, ¿vale? A diferencia, por ejemplo, del difunto Vara, un candidato sanchista pierde 10 diputados de los 28 que tenía, pierde 15 puntos de voto, y vemos como Extremadura, un feudo socialista, ha pasado a 60 puntos porcentuales de voto para la derecha, o por lo menos si podemos llamar derecha a PP y a Vox, pues a la derecha que representa PP y Vox. Recordemos que se acabó la fiesta, no se ha presentado en estas elecciones, también esta incógnita habría que ver cómo hubiera afectado a esta contienda electoral. Luego vemos a Vox, que pasa de 5 a 11. Personalmente hay mucha gente que está eufórica, denoto mucha euforia en redes sociales por el auge de Vox de estos 5 a 11 diputados.
Cabe destacar que para mí son los grandes triunfadores de la noche, porque ahora mismo cualquier decisión que pase por Extremadura va a tener que pasar por Vox. Cualquier decisión que María Guardiola quiera tomar, a menos que María Guardiola no decida hacer un pacto PP-PSOE, algo que a Vox también le interesaría de cara a 2029, cuando haya unas nuevas elecciones en Extremadura en caso de que no se adelanten. También le interesaría a Vox un pacto PP-PSOE para que ellos se convirtiesen en el principal partido de la oposición en Extremadura y que pudiesen canalizar el descontento que pudiera llevar esas dos formaciones con un desgaste entre las dos. Ojo, no es descabellado esto. Y entonces yo creo que en este caso Vox, en caso de que sepa canalizar bien la oposición, porque otra cosa también es que Vox la cague y que pase a ser un partido residual como le pasó a Ciudadanos. Puede pasar esto, o que Vox aproveche el momento y que, por ejemplo, en Badajoz, donde ha quedado segunda fuerza política, en 2029, si hay un pacto PP-PSOE, ya sea a nivel de presupuestos, ya sea a nivel de investidura, ya sea a nivel de gobierno, ya sea a nivel de acuerdos puntuales, pero si María Guardiola tira más hacia pactos con el PSOE que hacia pactos con Vox, pues quién sabe si, por ejemplo, en Badajoz, Vox se convierte en 2029 en la primera fuerza política. Quién sabe si en las municipales de 2027 Vox sigue aumentando en proporcionalidad en respecto a, ya no a 2023, sino a lo que hemos visto en 2025, a finales de 2025 en esas elecciones. Y quién sabe también si, por ejemplo, en este municipio donde ha sacado 25 puntos más y ha ganado las elecciones, en el municipio con más inmigrantes de Extremadura, quién sabe si Vox saca otros 25 puntos más. Claro, puede pasar esto o puede pasar que yo creo que la decisión más inteligente para María Guardiola, porque tampoco le recomiendo que convoque elecciones, tal como está el panorama, por mucho que coincidan con las andaluzas. Una cosa es Andalucía, porque una intención del Partido Popular puede ser coincidir las elecciones en junio con las andaluzas, pero repito, una cosa es Andalucía y otra cosa es Extremadura, que aunque tengan similitudes, no es lo mismo. Yo creo que lo que le interesa, la decisión más inteligente que Feijóo, creo que también se ha dado cuenta de esto, de muchas cosas no se da cuenta, pero de esto sí. Lo más inteligente es pactar con Vox. No digo meterlo en el gobierno, pero sí aceptar puntos de sus programas, puntos que les gustan a sus votantes, para tenerlos contentos y de esta manera apaciguar las aguas, por lo menos una calma temporal, quizá ficticia, pero efectiva en estos momentos. Que Vox pase de 5-11 para mí es lo esperado. Para mí es lo esperado, quizás incluso yo esperaba unos 13-14. Voy a ser sincero, ahora me diréis, 13-14, eso nadie lo pensaba. Bueno, yo creo que Vox partía desde una posición muy ventajosa en estas elecciones y si hubieran quedado en 13-14, yo creo que no sería nada descabellado. De hecho, al inicio del recuento, cuando Vox estaba por encima del 20% de voto al inicio del recuento y con 16 diputados, yo pensaba que era una cosa que se iba a mantener a lo largo del escrutinio. Error el mío, que poco a poco se fue diluyendo este 20% hasta pasar al 17%. Ha perdido 3 puntos en todo el recuento del escrutinio. Bueno, 17% de los votos también es un éxito, pero ya no son los 16 diputados, son 11. Que 11 es totalmente válido para el objetivo de Vox, que lo ha conseguido, ser decisivos en cualquier decisión. Si María Guardiola quiere tomar decisiones, quiere ser presidenta sin contar con el Partido Socialista, tiene que pasar por Vox. Ahora, si María Guardiola no quiere contar con Vox, tienen que pasar por el Partido Socialista, o si no, en junio, repetición electoral. ¿Y qué puede pasar en junio? Pues teniendo en cuenta que Gallardo ya no va a estar, teniendo en cuenta que Unidas por Extremadura, pues que ahora hablaré sobre ellos, están ahora mismo eufóricos porque han visto cómo casi doblegan su representación de 4 a 7 diputados, pues hombre, yo creo que el principal partido al que pueden penalizar es al Partido Popular. Al Partido Popular por un desgaste, por no poder formar un gobierno, por no tener presupuestos desde hace ya un par de años, que por cierto no hay presupuestos en 2026, se prorrogan ya el año anterior. Este año, como ya no han habido presupuestos, pues lo normal es, ante 2 prórrogas, elecciones, cosa que el gobierno de España no se ha hecho, Sánchez no lo ha hecho, pero lo normal es a la segunda prórroga, elecciones, que Sánchez ya lo hizo en su primer año de gobierno, cuando no pudo aprobar presupuestos y se tuvo que ver con los presupuestos de Rajoy. En 2019 convocó elecciones, también hay que decirlo, y de hecho hubo 2 veces elecciones en 2019. Estamos hablando de Extremadura y, como digo,
Creo que una repetición electoral, por mucho que coincida con las de Andalucía, creo que puede penalizar al Partido Popular de María Guardiola, y lo cual dejaría muy debilitado a Feijóo de cara a la contienda de 2027, porque en verano del 2026 estaremos a un año, a 12 meses o quién sabe si un poquito menos de las elecciones generales, y un PP penalizado en Extremadura, por mucho que conserve los gobiernos de Aragón, Castilla y León y Andalucía, la gente se va a acordar de que ha sido penalizado en Extremadura, y eso puede suponer una debacle que puede aprovechar tanto Sánchez, porque repito, es un tiburón político, no es el imputado Gallardo, y unas elecciones generales él sabe cómo jugarlas, ya nos lo demostró en 2023, aunque lo tenía todo en contra, sabe cómo jugarlas a diferencia de unas autonómicas, porque a Sánchez las autonómicas ya se ha visto que poniendo a Gallardo les da igual. Puso a Gallardo porque poniendo a Gallardo, aparte de protegerlo a él, protegía indirectamente también a su hermano, y era lo que le interesaba, y tenía que hacer ese papel. Pero Sánchez ahora mismo va a tener el control de la dirección en Extremadura. Lo mismo que va a hacer en Aragón poniendo a Pilar Alegría. Significa tener el control de la dirección del Partido Socialista de Aragón, algo que nunca hubiese querido el difunto Lambán. Sánchez tiene todo el control del aparato del PSOE para que cuando le vaya mal, a él lo mantengan en el poder. Pero, como nos recordó el otro día Arturo Pérez Reverte, incluso a los emperadores, cuando ya pasaban de un exceso de caudillismo, por así decirlo, cuando ya el poder se les iba de las manos, era su propia guardia pretoriana quien les quitaba la vida. Aquí nadie va a quitar la vida a Pedro Sánchez, pero la vida política, quién sabe si en un momento dado, cuando le vayan mal dadas, quién sabe si los suyos son los que les echan a los leones, que ya pasó en el 2016. Quién sabe si puede volver a pasar. Por mucho que ahora veamos a Sánchez como una persona indestructible en el PSOE. Tendremos que esperar acontecimientos. Quiero hablar de Unidas por Extremadura, aunque la verdad aquí tengo poco que hablar, porque no deja de ser Podemos. Podemos ahora mismo está estancado en la política española, un partido residual. Las confluencias de Sumar pues están a la baja también. Todo se está agrupando en torno al Partido Socialista. Creo que Extremadura es un caso muy peculiar que no va a repercutir en lo que pueda pasar a nivel nacional. Y bueno, si los votantes extremeños están contentos con la decisión que han tomado, ese 10% de los votos, pues oye, igual puede mantenerse en ese 10% de los votos, o quién sabe. Es que ahí depende también de qué pase con el Partido Socialista, cómo estén las marcas de Sumar y de Podemos, porque todo lo que afecta al gobierno de coalición afecta tanto a Sumar como a Podemos, porque Podemos, aunque ahora no esté en el gobierno, lo estuvo. Veremos a ver qué pasa, pero Unidas por Extremadura sí que me tiene un tanto descolocado con lo que pueda pasar. En todo caso, residual en la política extremeña, al menos en estos momentos. Este es mi análisis de las elecciones de Extremadura. Veremos a ver qué sucede, veremos a ver qué es lo que pasa, pero sí que quiero avisar de que Feijóo ha sido incapaz de canalizar el descontento con el sanchismo en Extremadura. Como digo, las campañas autonómicas se nacionalizan y Feijóo ha sido incapaz de canalizarlo a su favor. Que Feijóo, repito, se pueda quedar estancado porque en unos resultados nacionales pasar de 137 a 140, dependes de Vox para todo. Sin tener en cuenta, como digo, se acabó la fiesta. Entonces, Feijóo con estos números no es presidente. Feijóo es incapaz de armar una mayoría a favor de su partido y de hecho lleva ya 4 años como líder de la oposición, 4 años, y todavía ha sido incapaz, donde se ha visto que también es incapaz de jugar sus cartas porque gana unas elecciones como fuerza más votada, pero no se convierte en presidente, y el objetivo de Feijóo no es ganar elecciones, es convertirse en presidente, es echar a Sánchez, y no lo ha hecho, y lleva ya 4 años como líder de la oposición. Sí, Casado duró unos 4 años también como líder de la oposición. La diferencia es que él, en vez de ser la primera fuerza, se convirtió en la segunda, con los peores resultados de la historia del Partido Popular refundado, 66 y 89. Pero Ayuso está al acecho, y la baronesa Ayuso, cuando diga basta, igual prefiere ponerse ella en primera línea y a ver qué pasa. Espero que os haya gustado este análisis. Si te ha gustado, dale un buen like, compártelo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.